Cambiamos totalmente de tema. Por estas horas se están cumpliendo 9 años desde que se conoció por primera vez el aberrante caso Próbolo, donde sacerdotes abusaban de menores de edad sordomudos, hipoacúsicos. La primera persona en escuchar esa denuncia fue Daniela García, hoy funcionaria de la Dirección General de Escuelas, en ese momento senadora provincial. Está con nosotros para compartir un poco de lo que fue eso. Daniela, bienvenida, gracias por venir. No, muchas gracias a ustedes por el espacio. ¿Nos contás cómo fue ese momento hace 9 años, en noviembre del 2016? ¿Cómo se destapaba la causa Próbolo? Bueno, en ese momento estábamos haciendo en la legislatura un evento el día 18 de noviembre exactamente por los derechos, en función de la Convención de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Y estaba presente dentro de las personas quien era en ese momento el presidente de la Asociación de Sordos de Mendoza, Luis Batistelli. Y él, al finalizar este evento, yo lo hacía en función de que tenía varios proyectos para niños, niñas, adolescentes en la protección de los derechos, y él se acerca y junto a Nancy, la intérprete de la legislatura, me hace saber, dice, usted nos tiene que ayudar porque está sucediendo algo muy terrible en una institución de Mendoza. Una institución que, la verdad, no había escuchado nunca su nombre y que hasta parecía raro el nombre, ¿no? En ese momento. ¿Qué te dijo concretamente? ¿Qué te narró? ¿Qué hechos? Me narró que habían abusos a niños, niñas y adolescentes y que había corrupción de menores, básicamente. ¿Así te dijo? Así me dijo. ¿Y qué es lo primero que se te ocurrió hacer teniendo esa información, no? Bueno, como primera instancia, creo que todos los legisladores, funcionarios públicos tenemos que tener una escucha abierta. Uno siempre tiende, digamos, a escuchar y como responsabilidad lo primero que uno hace es tratar de ir a denunciar este hecho. Pero para denunciar tenés que tener alguna prueba, algún tipo de prueba. Entonces, junto a Nancy, recuerdo una persona que estaba conmigo, un amigo mío que trabajaba en la legislatura, que googleó en ese momento, que se llamó Martín, y googleó que era el próbolo y nos aparecía en Verona también el próbolo, no solamente en Mendoza. Y ahí entendíamos que tenía, digamos, que venía de Italia, pero no sabíamos cómo era en sí la conexión que tenía con Mendoza. Sí. Después apareció que Corradia habría abusado también en el próbolo de Verona y en el de La Plata. Exactamente, que habría abusado en ambos. Ahí googlearon, ¿y entonces? Bueno, entonces a partir de ahí hablamos con Nancy y hablamos obviamente con el procurador Alejandro Goulet, con la vicegobernadora en ese entonces Laura Montero, para hacer la denuncia. Pero obviamente que queríamos tener algún tipo de prueba y hablamos con Nancy y contactamos a una posible testigo, que es la testigo 1 y que en realidad iba a ser víctima, iba a ser la víctima número 1. Entonces ella primero asiste a la legislatura, iba a mi oficina y ella me empieza a narrar las terribles cosas que vivían y siempre como testigo. Entonces, ¿Una chica de cuánto más o menos? En ese momento 21 años. ¿Y lo había vivido siendo menor? Siendo menor. Y muchos chicos que ella me nombraba como amigos, como conocidos, eran menores y estaban incluso en ese momento en el instituto. Chicos entre 6 y 16 años. Entonces, bueno, hablamos con ella para ver si estaba decidida a acompañarnos a hacer la denuncia en ese momento. Quedamos que ella estaba muy nerviosa y que le iba a hacer al otro día. Al otro día ella vino acompañada, nosotros pedimos que fuera también otro intérprete, no solamente la de la legislatura, sino que existieran 2 intérpretes, hablamos con la Fiscalía para que la pusiera directamente la Fiscalía y bueno, en ese momento fuimos con la intérprete y con Dayana, que es la testigo número 1, a la Fiscalía a hacer la denuncia. ¿A qué Fiscalía fueron? A la 2. Estaba dentro de el Poder Judicial Central. Ese fue el caso que abrió, digamos, todo el caso, porque en cuanto se supo el fin de semana largo, ahí fue
cuando explotó el caso. Claro, justamente un día como hoy, hace 9 años, es que llega el primer oficio judicial al próbolo exigiendo documentación y demás cuestiones para empezar hacen un la instrucción, claro, claro. Y ahí es donde se destapa. Y ese fin de semana era fin de semana largo. Ahí, el fin de semana largo, empiezan a contactarse a mi Facebook cuando se enteran y dan el nombre que había hecho la denuncia. Varios padres que no sabían de la situación, muchos iban a preguntar y muchos iban ya con resolución a hacer la denuncia porque habían hablado con sus hijos. Entonces, me acuerdo que ese fin de semana nos fuimos a la legislatura y los llevábamos a la fiscalía que está en Luján, que es donde estaba el Instituto Próbolo. O sea, empezaste a recibir padres en la legislatura, aunque era fin de semana, porque había estallado la novedad en los medios, se había mencionado tu nombre y te escribían al Facebook, porque en sus casas les habían preguntado a sus hijos si habían vivido algo así y les habían dicho que sí. Exactamente. Y hacían la denuncia. Y ahí hubieron más o menos, fueron unas 19 familias. Bueno, después el expediente tuvo mayores personas que fueron víctimas y que estuvieron denunciando en el expediente. Pero después de eso hubieron varias semanas que nos reunimos con las familias, porque de hecho familias que decían, yo no quiero que mi hijo o hija vaya y denuncie porque yo no quiero que lo vuelva a vivir. Claro. Y hablé con mi hijo y me dijo tal cosa, y bueno, contaban y es como que hubo una apertura para que se abriera. Que a todo esto no ha sido tan simple y sencillo como pedirle a un chico un relato. Era más difícil porque incluso en ese instituto se incumplía con la normativa de enseñarles el lenguaje de señas. Sí, exactamente, se incumplía y era uno de los temas que tenían cuando iban a la Cámara Gesell. Claro. Porque los chicos no sabían el lenguaje de señas, entonces tenían que, ellos leían labios, que era, digamos, algo que era obsoleto, ya no se pensaba dentro de lo que era. Por eso, creo que me puedo equivocar, pero por eso los violadores del próbolo apuntaban contra los intérpretes. Decían que ellos eran los que habían armado parte de los relatos. Exactamente, exacto, sí. Ahí empezó todo esto. ¿De cuánto databan los hechos que te narraron a vos? Allá por 2016, ¿cuánto antes habían ocurrido los abusos que te contaron? Y 10 años hacia atrás. O sea que hoy estamos a 20 años. Sí, realmente todo lo que contaban, y bueno, de hecho se realizó una compulsa para que también se investigara a la gente de La Plata, que luego fue rechazada la compulsa. Por una jueza. Exactamente, pero la idea era tener toda la trazabilidad porque tenía los datos de Verona. De hecho, gente de Verona se puso en contacto con nosotros porque querían saber cómo iba el juicio y cuándo se transmitía el juicio. Estuvo presente porque también había sufrido ese tipo de abusos en Italia. Sí. Ahora, 3 curas condenados, 2 monjas absueltas, ahora en este derrotero judicial donde la Corte tiene que definir si el segundo juicio se vuelve a realizar o no. ¿Qué sentís vos ante esta situación? Digo, que haya sido tan extenso el proceso para llegar a una determinación, saber si las cosas ocurrieron, no ocurrieron, cómo ocurrieron. A ver, después de estar con muchísimas de las víctimas, hablar con ellas, poder escucharlos en situaciones, caían parte de las víctimas porque obviamente que psicológicamente esto destapa en las emociones algo muy especial y teníamos, de hecho, trabajamos mucho en ese momento con el Ministerio de Salud y creo que eso fue la conexión que tuvimos. Cuando se dice que fue la primer, digamos, denuncia que tuvo un juicio es porque funcionaron los resortes del Estado, funcionó el legislativo, funcionó el ejecutivo, funcionó el poder judicial, cada uno con sus competencias. Siento que fue bueno poder sacar y que no siguieran ese lugar funcionando como lo estaba haciendo, con niñas, niños siendo abusados, que nadie tiene, digamos, el derecho ni nada para... Funcionaron una vez que conocimos las primeras denuncias, pero antes, está bien, no les corresponde porque ustedes no estaban en el gobierno, pero antes no había funcionado el hecho de que nadie detectara que estaban violando niños adentro de un lugar donde tenían que resguardarlos. Lo que pasa que es un lugar que era privado
y no tenía, digamos, en ese caso, te voy a decir hoy como competencia, la DGE no tiene ningún tipo de competencia más que una pedagógica. No, de la DGE, digo, pero digo, del Estado, que podría ser porque es una escuela, ¿no? Digamos, no había esa competencia, era de la Iglesia, era un resorte de la Iglesia. Pero de ninguna manera el Estado tenía ninguna atribución como para poder ver qué pasaba ahí adentro. No, no tenía ninguna atribución. Cuando hacen la denuncia ya tienen... Ya existen un montón de competencias. La verdad es que tenemos que cerrar, pero a mí siempre me resultó rarísimo que tanta gente pasara por allí a lo largo de 10 años, porque tuvo docentes, directores, y que nadie dijera nada. Yo la verdad que a mí también me llamó la atención porque había indicios. Voy a dar un ejemplo, un niño que va al baño, viene al curso, esto contado por las mismas víctimas, y se baja los pantalones. Creo que hay un indicio que algo está pasando. Creo que eso se tiene que detectar en algún protocolo. ¿Va al baño, vuelve al curso? Y se baja los pantalones, por ejemplo. Digo, hay eso estuvo en los relatos que te dieron. Hay muchos, pero digo, ese es uno que te da un indicio de que hay que activar un protocolo. Te hago la última mía, Daniela, y gracias por este testimonio. ¿Te dieron nombres los chicos cuando hablaron con vos? Sí, me dieron nombres. ¿De quiénes? De los curas que estaban en ese momento. De Corradi y Corbacho. Gómez también. El ex jardinero. Exactamente. Y también nombraban mucho a una de las monjas como maltratos hacia los chicos. ¿A cuál? Kumiko. Kumiko la nombraban como que maltrataba a los chicos, tanto padres como las víctimas, pero las nombraban como maltrato infantil, como algunos episodios de maltrato infantil. Gracias, Daniela, por haber venido a charlar con nosotros. Se están cumpliendo 9 años desde las primeras acciones judiciales por el caso Próbolo. Daniela García, quien escuchabas hace un segundo, es la primera que escuchó estos relatos. En ese momento era senadora. Hoy, justamente hoy, se conoció que pidieron recusar a los jueces que tienen que definir por el caso Próbolo 2, donde ya fueron absueltas algunas personas, incluida la monja Kosaka Kumiko. Bueno, recordemos, esto tuvo una apelación, tiene que definir la Corte. Hubo un testimonio en un medio periodístico este fin de semana, concretamente el lunes en realidad, y a partir de eso el abogado de Kosaka Kumiko, Carlos Varela Álvarez, dijo: entonces, si yo leo en un medio que ya está casi tomada la decisión, esto está mal y hay que quitar a los 3 jueces. Vamos a escuchar lo que decía esta mañana aquí en Canal 7. Tengo que decir también como primicia que yo he recusado en el día de ayer a la sala de la doctora Teresa Dey, Silvina Miquel y Julio Gómez. Los he recusado precisamente por esta noticia que me impacta, porque si ya tienen decidido qué van a hacer, para cualquiera sea el resultado, ahí no se adelanta el resultado, si es bueno o malo para nosotros, o bueno o malo para las querellas. Yo no puedo ir a un juicio, a una audiencia, donde ya discutieron y donde yo no tengo nada que decir, o lo que tenga que decir ya no tiene sentido. Eso se llama la violación del contradictorio. Tener esa cuestión adelantada a mí me causa un grave perjuicio. No nos extraña, es más de lo mismo, entendemos que debe ser rechazado in limine la conducta que ha tenido la defensa, están en su derecho de hacerlo, por supuesto, pero ya utilizar la fuente como prueba, fuente periodística como prueba, me parece que es un paso al vacío que no hace a la transparencia, hace a la no transparencia. Muy bien, te lo vamos a contar muy breve. ¿Por qué se recalentó la causa? A ver, hoy tenía que ser, o mejor dicho, estaba predestinada esta fecha a ser una en la que se hablara de Próbolo por el recuerdo, por los 9 años de aquel 25 de noviembre. Pero ahora hay otro hito, que es el pedido de recusación de 3 jueces de la Corte Suprema Corte. En realidad 2 jueces, porque hay uno que está reemplazando a otro, pero actúa la Corte. ¿Por qué? Un periodista mendocino, Ignacio de la Rosa, escribió que pasillos judiciales, o en los pasillos judiciales, se estaba hablando de que la decisión de la Corte respecto al caso Próbolo 2, donde está Asunción Martínez, Kosaka Kumiko, Graciela Pascual, entre otras, ya estaba tomada por 2-1. No decía si a favor, si en contra, pero por 2-1. Dice el artículo periodístico según pasillos judiciales, es decir, no necesariamente está diciendo que se lo dijeron los jueces. Carlos Varela Álvarez, vos lo escuchaste recién, dice: ¿a qué voy a ir yo? Si me están diciendo que ya está tomada la decisión por H o por B, para A o para Z, pero 2-1, entonces ¿a qué voy a asistir? A una maqueta, a una simulación, y pide recusar a los jueces y que vuelen.
Te vamos a contar cómo es el derrotero judicial a partir de ahora y por esto, insistimos, hoy entró el pedido de recusación. Vamos a los detalles. Acordate que hay un juicio dos que ya se hicieron. En el más importante de todos hasta acá, Nicola Corradi, el ex jardinero Gómez y Horacio Corbacho fueron presos. Corradi muere preso, no en la cárcel, pero preso. Y Corbacho sigue de esa manera. Después vino este juicio, el de Cosaca Kumiko. Resultaron ellas y otras mujeres absueltas, en teoría inocentes, pero se apeló, con lo cual resuelve la corte y ahora hay tres caminos. Uno, que sea un nuevo juicio, probablemente arrancando el año que viene, es decir, que la corte diga, esto está mal determinado, vuelvo hacia atrás con la absolución, pero hago un nuevo juicio y otra vez a definir. El otro camino es que directamente condene la corte. Hoy nos contaban que hay un caso puntual y bastante popular, que es el de Carrascosa, en aquella causa García Belsunce, ¿se acuerdan? Octubre del 2002, la mujer asesinada en un country. Bueno, en ese caso, la corte, en vez de resolver, volvamos para atrás, directamente dijo, no, resuelvo y acá hay culpabilidades, directamente, bajo el martillo. La tercera opción, y que es la que quiere el patrocinio de Kumiko, y tiene sentido que así lo quieran, es que se absuelva de manera definitiva, es que la corte diga, no hay nada acá, no hay nada en Pascual, no hay nada en Asunción Martínez, no hay culpas, por más que el otro caso haya hablado de los abusos de las otras personas, y entonces absolvemos de manera definitiva. Ahora bien, hay dos pasos clave en esto. La propia corte debe definir sobre la recusación, ¿sí? Los propios jueces, son dos mujeres y un hombre, deben definir si se apartan de la causa o si se quedan. Esto nos contaban hoy en la justicia. ¿Por qué? Porque no hay más arriba que esto en Mendoza. Esta es la Suprema Corte. Entonces son ellos los que deben decir, me quedo o tiene razón Carlos Varela Álvarez, y me aparto de la causa. Y ahí sí se definirían nuevos jueces si es necesario. Y ojo, porque hay que ver cuántos quedan para hacer esto. Nos dicen esto, gracias. Estos son los jueces que tienen que resolver y a los cuales la defensa de Kumiko pide que no estén más. ¿Por qué? Por un artículo periodístico en el cual se entiende se podrían haber expresado ellos, más allá de que el colega Ignacio de la Rosa lo que pone es, según dicen pasillos judiciales. Dos supremos, Teresa Dey y Julio Gómez, dos de los que hoy votaron, por ejemplo, en la presidencia de la Corte que se definía en una elección, y Silvina Miquel, que reemplaza a uno de los jueces. Bueno, si son apartados, uno, dos o los tres, habrá que encontrar entonces nuevos jueces. ¿Cuándo va a pasar todo esto? De vuelta, según se crea dentro de la justicia y gente allegada, nos dicen, bueno, hay datos, nociones de que esto se quiere resolver antes de diciembre, de que quieren avanzar antes de que termine el año, antes de la feria judicial. Entonces, para resolver sobre la causa, Probolo 2, bueno, primero habrá que resolver entonces sobre la recusación o no. Vamos a estar muy atentos a esto, por supuesto. 9:30 de la noche, ya venimos.